diastele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí semana con semana en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astl TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a darle los pormenores del congreso que viene de la Unión Nacional de Padres de Familia. La verdad es que va a estar muy interesante. Quédense con nosotros estos minutos porque se va a enterar de toda la temática que se va a tratar, los ponentes, en fin, la verdad es que se va a poner bueno. Y bueno, antes de presentar al presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que ya lo están viendo en pantalla, me da mucho gusto también saludar a mi compañero y amigo Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto saludarte, querido Miguel Muñoz, después de un breve lapso de ausencia. Ya de nueva cuenta aquí andamos al pie del cañón en Si Yo Fuera Servidor Público, y la verdad me da muchísimo gusto verte y saludarte, y a todos nuestros amigos que nos escuchan también les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y bueno, también nos da mucho gusto saludar a Leonardo García Camarena, que ya lo tenemos también en pantalla. ¿Cómo estás, Leonardo? Pues contento porque ya tendremos el próximo 24 de octubre nuestro Congreso Nacional Familia Generadora de Bienestar, pero también contento de saludarlos, porque ya teníamos rato que no coincidíamos ni en persona ni al aire. Efectivamente, Leonardo. Pues vamos a entrar en materia porque, bueno, es el Congreso, si estamos en lo correcto, es el Congreso 103 de la Unión Nacional de Padres de Familia, pero es el primer Congreso que se hace de manera virtual, ¿no? Voluntariamente a fuerza. Es correcto, Miguel. Pues como a todos los mexicanos, ¿sí?, o casi a todos los habitantes del planeta, la pandemia nos orilló a comportarnos, a pensar, a actuar, a reaccionar de manera diferente. Y en el caso de las actividades presenciales, pues muchas organizaciones de todos los giros, no solamente del tema educativo, pues hemos sido obligados a trabajar en línea. Desde marzo prácticamente en algunos estados, o abril. Y pues sí, nosotros tuvimos la precaución de esperar un tiempo prudente. Después la prudencia y la evidencia del semáforo nos dijo: no se arriesgan en una actividad presencial, ni van a tener permiso, ni va a haber presencia, mejor hagámoslo virtual. Y como bien lo dices, es nuestro primer congreso virtual de la Unión Nacional de Padres de Familia a nivel nacional. Y aunque dice que es el congreso número 103, lo han dicho otros presidentes de la Unión Nacional de Padres de Familia en el pasado. No es que llevemos 103 congresos, porque a lo mejor si los dividimos entre los que hemos tenido en 2 o más estados, son más o son menos, sino porque le hemos dejado la fecha correspondiente a nuestra antigüedad, Miguel, Ricardo. Y como cumplimos 103 años de existencia el 27 de abril pasado, pues es nuestro Congreso Nacional número 103. Perfecto, Ricardo. Pues sí, la verdad es que qué gusto que seamos testigos de este magno evento, querido Leonardo. Y sobre todo, como tú dices, adaptándose a la nueva realidad, porque no hubo condiciones de hacerlo de manera presencial, y todo va a ser a través de la nueva tecnología, a través del Zoom y a través de la computadora, a través de nuestros instrumentos digitales, ¿no? El celular, la computadora, la tablet. Pero más allá de esta adaptación tecnológica, producto de la pandemia del coronavirus, pues cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema central de este evento? Y digo, supongo que viene en buen momento, como dijo
el filósofo de Macuspana, cae como anillo al dedo este evento por los temas que traen los diputados federales de Morena, ¿no? Que traen ahí unos temas medios coyunturales y polémicos. Ricardo, estás dándole exactamente en el blanco perfecto. Mira, amigos, lo que pasa es que cuando se planeó este congreso, pues entró el actual gobierno con la famosa estrategia del bienestar, y hay instituto de no sé qué para el bienestar y instituto de no sé cuál para el bienestar, y todo es para el bienestar. Exacto. El problema es que este bienestar no se está haciendo de la manera adecuada y no se está cuidando al único factor que sí puede ser generador de bienestar, que es la familia. Lo preveíamos hace 2 años. Hace 2 años se diseñó el título, y entonces dijimos, no vamos a cambiar ni los invitados, ni los convocados, ni los ponentes, ni el título, porque como bien lo dices, Ricardo, amigos, nos viene como anillo al dedo, o como dirías tú, igual que al filósofo de Macuspana, porque efectivamente, si algo hoy es necesario, es recuperar el extraordinario sentido de la familia como una auténtica generadora de bienestar. Sin la familia no puede haber bien ser, y sin un bien ser auténtico, da igual si tienes mucho bienestar. La familia es el único factor, no el Estado, no las organizaciones empresariales, no los partidos políticos, no las cámaras legislativas. Ningún actor de la sociedad puede suplir el rol de la familia como generadora de bienestar, Ricardo. Oye, Leonardo, me imagino que como siempre ha hecho a lo largo de los años, a lo largo de los congresos que ha tenido, la Unión Nacional de Padres de Familia, pues hace ruido indudablemente a la autoridad en turno. En este caso me imagino que no será la excepción, es decir, cuando ustedes tocan este tipo de temas, pues no es muy, pues como que es como una piedra en el zapato para el gobierno y en este caso para las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Miguel, ojalá y el perfil de análisis y de reflexión rebase el solo ser una piedrita en el zapato. Porque si nuestra misión, nuestra razón de ser fuera complicarle la agenda a alguien, me parece que es una visión muy pobre. Y como Unión Nacional de Padres de Familia, pues hemos sido llamados, así lo ha querido la providencia, así lo ha querido la agenda de trabajo, hemos sido llamados a hacer algo más que una piedrita en el zapato. Lo que sí es cierto, y en eso sí tienes razón, Miguel, es que no le va a gustar a muchos actores del actual gobierno, a muchos liderazgos de nuestra patria mexicana lo que vamos a decir en el Congreso, no porque estemos hablando en contra de ellos, sino porque no estamos dispuestos a comportarnos de una manera políticamente correcta con tal de no hacer sentir mal a nadie. Por ejemplo, tenemos de invitado a un gran amigo de la Unión Nacional de Padres de Familia de toda su historia, el hermano Manuel Velasco Arzac, doctor, rector de la Universidad La Salle, en el plantel Benavente en Puebla. Y viene a hablarnos con un objetivo particular, específico, a tirios y a troyanos, que no se destruya lo más importante, la familia. Yo estaba haciendo un recuento el día de ayer, en días pasados, para una colaboración a un medio de comunicación católico a nivel nacional, sobre una serie de señales que pareciera que el objetivo fuera que se destruya lo más importante, que se destruya la familia. Iniciativas como, por ejemplo, reformas para terapias de conversión en el Estado de México, o cirugías de cambio de sexo serán gratuitas en el Estado de México, o cambios en ley para evitar castigos físicos a menores, no para evitar la violencia, sino como un avance más de la intromisión del Estado
dentro de las familias para decirnos cómo debemos de educar a nuestros hijos, o este esfuerzo por una educación sexual integral mal entendida, donde lo primero que aparece borrado del mapa, como si no existiera, fuera la familia. Y precisamente con ese tema, pues don Manuel viene a decirnos, oigan, pues se nos puede destruir la economía, podemos tener 100,000 muertos por el COVID, podemos tener más muertos por la inseguridad, podemos tener problemas con el modelo educativo. Lo que no puede pasar es que se destruya a la familia. Y como es un hombre con una filosofía muy sencilla, con un lenguaje muy aterrizado, seguramente vamos, como suelo decirlo, con personajes de ese nivel, vamos a saborear. Es más, perdónenme el atrevimiento, cada pausa y cada silencio que él haga, porque esa pausa o ese silencio tendrá mucho de fondo sobre el que ve que está pasándole a la familia, porque se le está destruyendo a la familia, o el que nos aporta en calidad de reflexión para decir, aguas, que no se destruya lo más importante, que es la familia. Y con ese platillo, pues vamos a empezar a generar este sabor de boca, Miguel. Va a estar muy bueno porque finalmente es un tema que está en la opinión pública, es un tema que no solamente está en algunos estados, de manera particular en la Ciudad de México. También se ha hablado mucho, ¿no?, de ese famoso cambio de sexo. Se habla también de quitar las actas de nacimiento la palabra sexo, si es hombre, si es mujer, en fin. Me parece que va a hacer mucho ruido ese tema y va a ser extraordinario para los padres de familia que lo escuchemos. Ojalá y se quedara solamente en un cambio en el papel. El tema de fondo es que lo que nos está diciendo el Estado es: aquí no quiero ver a los padres de familia. Aquí la familia me estorba. Hay una iniciativa en Quintana Roo de un legislador de Morena diciendo que se debe de instaurar el derecho a la libertad de conciencia de los niños para pensar de manera diferente a sus padres. Eso está muy bien cuando lo que quieres es formar el pensamiento crítico, pero cuando la intención de fondo es quitar a los papás de la fórmula educativa, entonces viene un problema muy serio. Dejar al ser humano solito frente al Estado es la peor de las cobardías, porque el Estado no sabe tratar la dignidad humana como sí lo sabe y lo puede tratar una familia. Y cuando el Estado tiene al individuo solito, sin ningún intermediario, el Estado termina por aplastar, asfixiar, manipular, socavar o borrar cualquier rasgo o sesgo de dignidad del ser humano. Por eso el planteamiento de la segunda conferencia con un investigador de la UNAM de primerísimo nivel. Ese hombre no se anda con rodeos, Ricardo, Miguel. Habla con indicadores, con datos duros, llamado... Con pruebas en la mano. El doctor Fernando Pliego Carrasco, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos viene a dar una gran cantidad de indicadores de los últimos meses o años de por qué la familia es generadora de bienestar. Y seguramente nos va a decir, por ejemplo, que si uno analiza los datos estadísticos del Secretariado de Seguridad Pública en delitos cometidos por menores, un porcentaje X, no quiero yo adelantar aquí la conferencia del doctor, coincidirá o con familias disfuncionales, o con padres ausentes, o con madres ausentes, o con padres presentes, pero que no están cumpliendo su responsabilidad. Pero ese número se dispara cuando el niño tiene dentro de la característica de la familia en la que vive la no integración, el no respeto de la familia natural entre un hombre y una mujer. Y son datos científicos, estadísticos, sacados de la realidad, no del escritorio. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando, pero más de los que nos van a acompañar en el Congreso, se van a llevar en este segundo platillo, la familia generadora de bienestar del doctor Fernando Pliego, no solamente un extraordinario sabor de boca, sino un llamado de emergencia para decir,
Oye, no porque a ti te haya ido mal con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, o porque haya fallecido, o porque esté enfermo, o por las broncas que tengas en el hogar, no por eso claudiques de decirle a tus hijos que no fácil, no sin complicaciones, pero la mejor alternativa para generar bienestar es una familia como Dios manda, una familia natural, una familia entre un hombre y una mujer. Efectivamente, y además fíjate que llama mucho la atención y va, cómo va a hacer ruido y me da mucho gusto en eso, de que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Porque siempre se le ha tachado a la UNAM, desgraciadamente, de ser una universidad de izquierda, cosa que es una falsedad de que toda la universidad tiene que ser de izquierda. ¿Por qué? Exactamente. Aquí hay un tema de fondo, Miguel. Lo que debe hacer una universidad debe ser una casa del saber, una casa del conocimiento universal, por eso se llaman universidades. Luego entonces, una universidad que solo ve las cosas desde un punto de vista, está traicionando su propia naturaleza. Es cierto que el doctor Fernando Pliego parece una especie como de garbanzo de a libra, o en la voz o en la visión de los que no piensan de esta manera, como un prietito en el arroz, pero el bendito garbanzo, Ricardo, bendito prietito, porque además es un hombre de pocas palabras, pero sí es un hombre de muchas estadísticas, de muchas evidencias. Muy bien, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV, platicando con Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Nos da los detalles, los pormenores del Congreso 103, que ya está a unos días de celebrarse de manera particular el próximo sábado 24 de octubre. Ricardo, te escuchamos. Gracias, Miguel. Fíjate que muy interesante lo que nos está diciendo Leonardo. Y sobre todo yo quisiera preguntarte, Leonardo, con todo lo que tú has analizado y toda la serie de ponentes que vas a tener en este gran evento, que nos digas si forma parte de una política de Estado, todos esos temas del cambio de sexo, de que los niños, el Estado va a inferir sobre la educación de los hijos, sobre la formación, sobre su cambio de sexualidad, sobre el tema de género. ¿Forma parte de la agenda de López Obrador o es parte del desorden que hay en ese gobierno? Porque vemos que es un mosaico disímbolo de muchos colores y que como que no se ponen de acuerdo. Luego nos dicen que López Obrador es cristiano y pertenece a una congregación cristiana y esa no forma parte de su agenda política. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pudiera equivocarme en la percepción, Ricardo, Miguel, amigos, pero yo creo que es más bien lo segundo. Déjenme usar una metáfora del cuerpo humano en su salud bucal. Todo ser humano, dependiendo de lo que coma, podrá ser más propenso o no a las caries. Si es muy propenso a el dulce y dentro de sus hábitos, además de consumir altas cantidades de dulce, no tiene el hábito de la salud bucal permanente, pues no sería nada raro que en cuestión de, pues al rato una caries o ya a lo mejor hasta perforado o putrefacta una parte de uno de sus dientes o muelas. Yo creo que al actual gobierno le está pasando algo similar. En estos 2 años, bueno, antes de que tomaran el poder, se metieron a la boca todo lo que encontraron en el camino, no diseccionaron, no discriminaron, no dijeron esto sí me hace bien, esto no me hace bien, y hoy tienen ahí una muela podrida
encabezada por la secretaria de Gobernación y varios legisladores federales y locales repartidos por muchos puntos del país, cuya agenda es esta. Ellos quisieran que la agenda del Estado, la agenda del actual gobierno, la agenda del presidente, fuera la destrucción de la familia, fuera borrar del mapa a los papás para dejarles a los menores en una estrategia de liberalización de su sexualidad sin consecuencias jurídicas para nadie. Es cierto, no es la agenda del presidente. Es cierto, el presidente no está de acuerdo con ellos, pero al igual que el que no quiere ir al dentista a que le limpien la caries, el presidente no se quiere extirpar la muela podrida. El presidente está jugando a los equilibrios con ese y otros grupos, y a veces estos grupos arman todo un show, como ahorita en el Senado para el tema de infancias trans, o como ahorita en la Cámara de Diputados, que viene una mega reforma para meter aborto, para meter ideología de género, cambio de sexo, un cóctel molotov verdaderamente perverso, y el gobierno impávido, el gobierno ni pestañea. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, hacerle ver que la muela está podrida. Dos, hacerle ver que esa muela podrida duele y que si no la extirpa, pues nos encargaremos muchos mexicanos de hacerle ver que esa muela le está haciendo daño a su gobierno, como él no tiene ni idea, Ricardo. Por eso, uno de nuestros conferencistas, exrector de la Universidad Anáhuac en Oaxaca, autor de un extraordinario libro, el doctor Rodrigo del Val Martín, vendrá a hablarnos como si no hubiera muela picada en el actual gobierno. Y viene a hablarnos del tema que esa muela picada quiere enseñarle a nuestros hijos, pero distorsionada, ajena a la verdad científica, ajena a la realidad emotivo, psicosocial, biológico, dinámica del ser humano. Nos referimos a la solución desde la familia, un lenguaje para hablar de sexualidad con nuestros hijos, decía ya del doctor Rodrigo del Val Martín. Cuando hemos hablado con la Secretaría de Educación de los estados o la federal, o con los legisladores locales o federales, oye, no es que estemos en contra de la Unión Nacional de Padres de Familia de la educación sexual de nuestros hijos, pero te pedimos que sea una educación sexual no ideológica, sí biológica, no doctrinal, sí científica, y que respete los principios, valores y convicciones de cada una de esas familias. Si en alguna escuela hubiera una gran mayoría de papás que están de acuerdo que le enseñen a sus hijos desde edades tempranas sobre el sexo anal, por ejemplo, pues allá será problema de esos papás. Pero habemos muchos que no queremos que le enseñen eso a nuestros hijos. Preferimos, como lo va a decir de manera magistral el doctor del Val, Rodrigo del Val, preferimos un lenguaje para hablar de sexualidad con nuestros hijos desde la familia. Es cierto, cuando tocamos la puerta y le decimos, oye, queremos esta propuesta. No, porque esta propuesta contraviene derechos internacionales. Mentira. Bueno, está bien, da tu versión, pero danos chance de también dar la versión nuestra. No, porque esa propuesta es discriminatoria a los colectivos LGBT. ¿Y por qué mis hijos tienen que enterarse de los traumas LGBT? No los necesitan. Mis hijos tienen que enterarse que todo ser humano, LGBT o no, tiene dignidad. Y como ser humano digno, merece respeto. Como ser humano digno, merece tolerancia. Como ser humano digno, no tiene que ser violentado. Pero de ahí a compartirle sus prácticas riesgosas, de ahí a compartirle su vida promiscua, de ahí a inducirlos a que vivan de tal o cual manera, como lo dicta el Estado, hay una enorme diferencia. Yo creo que si muchos de los que nos están escuchando, viendo en este momento, se enteran de que va a ser el doctor Rodrigo del Val el ponente de una de las conferencias de nuestro Congreso, no se la pueden perder. Aunque sea nada más por esa, debieran ya de inscribirse de inmediato. Créanmelo, vale la pena porque nos dicen un lenguaje sano familiar que cualquier familia lo puede reconocer y aceptar sin chistar,
cómo la sexualidad es parte inherente del ser humano y cómo la sexualidad, cuando no se forma de manera adecuada, provoca la perversión y la corrupción de menores. Oye, Leonardo, y también vendría siendo discriminatorio que no se permita, por ejemplo, en este caso, a la Unión de Padres de Familia, dar su versión también de esa, hablando de sexualidad. Sí, pero nos pudieran contestar, Miguel, aunque tienes razón, nos pudieran contestar cuando le preguntaron a cierto personaje, oiga, pues es delito recibir esas cantidades de dinero y no darlas de alta ante el INE. No, unos son actos de corrupción, estas son aportaciones. Y nos pudieran contestar de la misma manera. No, una es la versión oficial que sí tiene derecho y otras son las ocurrencias de ustedes. Y las ocurrencias de ustedes no tienen derecho. Y eso es atentar contra el verdadero derecho de los niños, niñas y adolescentes, porque vuelvo a reiterarlo, Miguel, Ricardo, amigos. A ver, seamos francos. Si llega un adulto, aunque tenga título de doctor y de maestro, y le empieza a decir a tu hijo menor de edad que no tiene ningún problema si él empieza a experimentar su sexualidad con su mano, solo, con otros, de su otro sexo o de su mismo sexo, sin importar si es familiar o no, si es más grande o no que él. A ver, espérenme, eso es perversión de menores, eso es corrupción de menores, eso es abrir la puerta para que un sinvergüenza, homosexual, lesbiana, heterosexual, hombre o mujer, pero pervertido, lo corrompa, lo manipule y se lo lleve a hacer uso de él para tratarlo como si fuera una piltrafa humana. A ver. Eso es cárcel, ¿no? Discúlpame, Miguel, pero es cierto. Sí. Es delito. El panel que tuvimos el año pasado, por allá por enero, febrero, el dato estadístico que nos dio una doctora en investigación de la Procuraduría General de la República de aquel entonces, hoy Fiscalía General, ya ella jubilada, fue México, paraíso del turismo sexual infantil. 20,000 casos de turismo sexual infantil con 0 denuncias por año tiene nuestro país. Qué bárbaro. Acapulco y Cancún principalmente. Claro, ahora vienen, Ricardo, para que desde la escuela, desde los libros de texto, desde la ley, nos digan a los papás, oye, me estorbas. Por ahí encontré una nota, la Policía Cibernética Mexicana alertó sobre grupos de redes sociales dedicados a promover el movimiento MAP, por sus siglas en inglés, Movimiento del Orgullo Pedófilo. ¿Qué quiere el movimiento MAP? Que así como se reconoció en los homosexuales y en las lesbianas, porque amor es amor, el derecho a reconocerle su inclinación y no ser molestados por nadie, aunque hagan desfiguros públicos, ahora quieren el mismo derecho los pedófilos. Discúlpenme, cuando uno escucha esto y ve las señales en el último mes y ve la terquedad de la loca esta Florero de Gobernación y de varios actores del gobierno o de los congresos, uno no tiene más que la talla de Rodrigo del Val para decir, ven a hablarnos urgentemente en un lenguaje sano. Pero además queremos cerrar con broche de oro ese día. Hemos traído a un conferencista de talla internacional. Él actualmente es presidente de la Asociación de Abogados Católicos de Italia. Es el doctor Gianfranco Amato, presidente nacional de la Organización de Abogados por la Vida de Italia, y nos viene a hablar precisamente de esta bronca tan grave que se llama la ideología de género contra la vida y contra la familia. Y lo que queremos lograr con esta conferencia ya no es solo sensibilizar, es también despertar y provocar a la organización de cientos y miles de padres de familia por todos los rincones del país para que juntos le pongamos un freno a esta agenda que parece de Estado pero que no lo es, que viene disfrazada de derechos progresistas, pero que tiene un gran tufo a perversión y corrupción de menores, a decirles basta, a decirles a mis hijos los educo yo, o como alguien lo dijo en otra ocasión, ¿sabes qué? Gobierno federal, gobiernos estatales, con mis hijos no te metas. Así no vamos a ir juntos, así no vamos a trabajar juntos. Preferimos mejor trabajar de manera independiente los padres de familia
porque lo que está en juego es la integridad de los menores de edad. Por supuesto. Vamos a la siguiente pausa y estamos de regreso aquí con Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV, platicando con Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Bueno, interesante los temas que nos está platicando y que se va a poner buena la charla, las conferencias, y obviamente va a haber, me imagino que va a haber una rica interacción entre pues, todas las personas que asistan a este evento de manera virtual. Me imagino que va a haber cantidad de preguntas y habrá un tiempo razonable para que los asistentes virtualmente puedan preguntar a los ponentes. Leonardo. Lo haremos así tal cual, Miguel. De hecho, probablemente el tiempo no sea suficiente para contestar todas las inquietudes, pero hay el compromiso de los 4 conferencistas y también de los panelistas que nos hablarán del panorama de la educación en México, y ahorita platicamos sobre los expertos invitados, para que se puedan contestar ahí en línea, en directo, en vivo, y las que no, podamos generar un proceso de retroalimentación posterior al evento, porque, insisto, la riqueza para hablar desde que no se destruya lo más importante que es la familia generadora de bienestar, la solución desde la familia con un lenguaje para hablar de sexualidad con nuestros hijos y la ideología de género contra la vida y contra la familia, sí nos va a permitir generar, ojalá y lo logremos incluso hasta algún video resumen, alguna especie de manifiesto, alguna retroalimentación de preguntas y respuestas, no lo sé, algo tendremos que hacer, pero sí queremos contestar absolutamente, Miguel, todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las sugerencias de nuestro público virtual, que al corte del día de ayer llevábamos aproximadamente un 66% exclusivamente de padres de familia, y eso a mí me da un enorme gusto. Ojalá y ese porcentaje pueda multiplicarse mucho más, sin que eso signifique que no sean bienvenidos ni maestros, ni directores, ni presidentes de organizaciones o grupos que tengan que ver con la familia, con los padres de familia, con la educación o con cualquier otro tema de la vida nacional. Pero sí, vamos a contestar la mayoría ahí en vivo y en línea, Miguel, y las que no, buscaremos un mecanismo de retroalimentación donde el nivel de satisfacción sea el mayor, el más alto posible de todos nuestros asistentes y conectados, Miguel. Perfecto. A ver, Leonardo, cuéntanos más, ¿quién más va a estar en el evento? Tenemos un panel de expertos, además de estos 4 extraordinarios conferencistas con estas extraordinarias temáticas. Este panel de expertos versará sobre el panorama de la educación en México. Como Unión Nacional de Padres de Familia, todo mundo nos conoce que tenemos 2 brazos. Un brazo de formación, capacitación, seminarios, webinars, charlas, pero también otro brazo de agenda de política educativa, de exigencia en la educación, de revisión de la ley, de presión al gobernante, porque lo que está en juego es el futuro de este país. Un país sin educación está condenado al fracaso, está condenado a estar en la fila de la desgracia, en la fila de la necesidad, en la fila del desastre. En cambio, un país educado, a lo mejor no hay garantía de que no esté en esa fila, pero contará con las herramientas suficientes para salir adelante. De eso nos va a hablar el doctor Bernardo Naranjo Piñera, director general de Proyecto Educativo y ex consejero del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un experto como el que más, del famoso INE. También tendremos de invitada a la doctora Patricia Ganem Alarcón, directora del Grupo LOGA, actual consejera ciudadana del Instituto de Mejora Educativa, que por cierto creo que es la única, o 2, la segunda o la primera de 2,
de un total de 20, 25, 30 integrantes en ese consejo que no pertenecen a la corriente del gobierno y que manejan verdaderamente una gran autenticidad ciudadana. También participará la doctora Nancy Picasso Villaseñor. Ella es parte de la red de las universidades Anáhuac y es integrante de la Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad Anáhuac. Los tres, Miguel, amigos, nos hablarán sobre el panorama de la educación en México con diferentes perspectivas. Tratarán de hacer un corte de caja lo más profesional posible para que con ese corte de caja del panorama y los elementos de las 4 conferencias terminemos nuestro Congreso Nacional, 1, con una gran claridad de cómo está la educación en el país, 2, con una gran claridad de los principales problemas, riesgos o adversidades que tendremos en el futuro, y 3, con una agenda clarísima de lo que tendremos que hacer el siguiente año a partir del 25 de octubre hasta nuestro siguiente Congreso Nacional, probablemente también en el mes de octubre o noviembre del 2021, Miguel. A ver, a mí me queda claro, ya inclusive habíamos tenido la oportunidad de platicar el asunto de las clases que se están pasando a través de medios de comunicaciones. La postura de la Unión me queda muy clara. Me gustaría que me dieras tu opinión al respecto de lo que se está empezando a decir, que hay un porcentaje muy importante de estudiantes que van a desertar o que ya están desertando de instituciones privadas por diversas razones, sobre todo la más importante y la más delicada, la económica, ¿no? Es decir, los papás perdieron el empleo, desgraciadamente las escuelas no pueden subsidiar todas las becas que quisieran y tienen que emigrar estos estudiantes, estos niños, estos jóvenes a instituciones públicas. Es decir, hay algunos que hablan que puede ser más o menos un porcentaje de un 30, 25 a 30% que ya están empezando a migrar a instituciones públicas por esta situación en particular. ¿Cuál es la posición de la Unión Nacional de Padres de Familia al respecto? ¿Y tú qué crees que pase pues de aquí a los próximos meses? Porque finalmente ahorita estamos en una situación todavía muy delicada de pandemia, pero también que tenemos que seguir atendiendo todos nuestros quehaceres y todos nuestros deberes. Gracias, Miguel. Como Unión Nacional de Padres de Familia participamos en unas 5, 6, 7 mesas diferentes. En una de esas mesas que coordinamos de la Alianza por la Educación, nos dimos a la tarea de contestar estas 3 preguntas tuyas, Miguel. La primera, ¿cuántos niños, adolescentes, jóvenes abandonarían la escuela privada y se pasarían a la pública? El corte de caja que hicimos viernes tras viernes hasta el 30 de septiembre, y no lo seguimos haciendo porque nos prometió la Secretaría de Educación que al 30 ellos tendrían un corte definitivo el primer mes de clases, mismo que no hemos recibido respuesta. El corte al que llegamos fue el promedio de pérdida de matrícula fue del 31%. En el caso de preescolar fue casi del 50%. Muchos de los preescolares cerraron y les va a costar mucho trabajo volver a abrir. Muchos, muchos en todo el país. Segunda pregunta, ¿cuántas escuelas particulares han cerrado por la pandemia? El corte que llevábamos al 30 de septiembre pasado eran 635 escuelas, ¿sí? Pero era un corte privado nuestro, donde no están ni todas las escuelas particulares incluidas, ni todas las organizaciones de escuelas particulares, pero ya nos dio un indicador, 653. Y la tercera pregunta que nos hicimos fue, ¿de qué tamaño fue la deserción escolar al 30 de septiembre? La UNAM sacó un dato que era del 15% general de su matrícula, de la UNAM. Otras fuentes dijeron que la deserción iba a ser de 3 millones de mexicanos que abandonarían la escuela. Eso es escandaloso, es gravísimo. ¿Qué hicimos? Mandamos una carta al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y a los secretarios de los estados, preguntándoles las mismas 3 preguntas. Oiga, al 30 de septiembre, ¿cuántos alumnos dejaron la escuela particular? Segunda pregunta, de esos alumnos, ¿cuántos
tocaron la puerta en la escuela pública, porque tenemos el temor de que muchos papás acostumbrados a una escuela de calidad dijeron, ¿para qué lo meto a la escuela pública si de todo el mundo no va a aprender nada? Mejor cuando regrese la pandemia lo vuelvo a inscribir en público o en privada. Y entonces el nivel de deserción puede ser mucho mayor. Y 3, ¿de qué tamaño es el corte de deserción escolar al 30 de septiembre? Es ya que no recibimos todavía respuesta. Yo creo que la próxima semana mandaremos oficio a la unidad de transparencia a nivel federal, al IFAI, para que por la vía de transparencia nos contesten conforme a la ley. ¿Qué podemos hacer en ese tema? Pues la perspectiva que tenemos en esta Alianza por la Educación es que hagamos un gran esfuerzo, uno, pues para que la pérdida de la matrícula no siga creciendo, porque según hemos escuchado, no se ve que regresemos pronto a las clases presenciales, y como la pandemia no cede, pocos gobiernos están animando a arrancar, aunque sea mixto, semipresencial, con 1/3, etcétera, etcétera, con todas las probables figuras de operación. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esta pérdida de matrícula no continúe. 2, le hicimos un catálogo de opciones al gobierno federal y a los gobiernos de los estados para que ayuden. Solamente 3 estados están ayudando a las escuelas particulares, aunque sea con poquito, que son Chiapas, Coahuila y Jalisco. A ver si no me equivoqué con uno de los 3 estados. Tengo la certeza en Chiapas y en Jalisco, pero tengo dudas si era Oaxaca o Coahuila, el otro estado, que les están ofreciendo algo. No es la solución, pero tampoco los están dejando a la deriva, como si no supiera el gobierno que es más barato ayudarlo en la escuela que no quiebre, a tener que conseguir presupuesto del cual no tienen para recibir a 800,000 alumnos, era la primera cifra. Como subió al 30%, es el doble. Estamos hablando de 1,600,000 alumnos que al 30 de septiembre abandonaron la escuela particular. Suponemos que se inscribieron en la escuela pública, pero el día que venga la escuela presencial, el gobierno no cuenta ni con maestros, ni con butacas, ni con aulas, ni con presupuesto para recibir a ese 1,600,000 que abandonaron la escuela privada. O sea, esa bomba nos va a explotar. Le va a explotar al gobierno en la cara el día menos pensado. Y si no se activan de manera proactiva, de manera sinérgica, sumando a todos los actores, entre ellos, por supuesto, a la Unión Nacional de Padres de Familia, el boquete para recuperar lo educativo antes de la pandemia o antes de este gobierno, el boquete va a ser de cantidades verdaderamente desproporcionadas y pudiéramos llevarnos 5, 10 o hasta 15 años para regresar a los estándares o al nivel que teníamos antes de perder la pandemia. Sí, sí es un problema muy serio. Ojalá que el gobierno, lo vamos a decir en el Congreso. Eso era lo que te iba a preguntar. El gobierno tome cartas en el asunto y no solo se dedique, como el subsecretario de Salud, López-Gatell, a contar los muertos y al decir, pues es que los que fallecieron, pues fallecieron. Sí, pero para eso te pagan los mexicanos, subsecretario, para que ofrezcas alternativas, no para que nos cuentes cómo va la desgracia, ¿no? Pues sí. Bueno, pues entonces eso va a ser algo muy positivo que ustedes analicen y respondan ese tipo de preguntas, porque me imagino que así como yo tengo esa inquietud, no solamente es una inquietud periodística, sino también como padre de familia, también muchos papás que los van a acompañar ese día el Congreso, el día 24, de manera virtual, pues muchos van a tener también esa inquietud porque están en las mismas condiciones, es decir, también tienen hijos que están en la escuela y no saben qué es lo que va a suceder, ¿no? Mira, por ejemplo, si el gobierno está terco, equivocado, pero terco, en que apoyar a la iniciativa privada va contra la ayuda a los pobres, no comparto esa visión. Pero suponiendo que sigue terco en esa idea, sí, y no se le ocurre ayudarle a los maestros, a los padres de familia, durante la pandemia o desde que empezó la pandemia, descuentos en la luz, descuentos en el gasto de los datos,
eso va a significar que a este gobierno le importa un comino la educación. A ver, reconozcámoslo, Miguel. Al término de la pandemia, vamos a tener 4 tipos de egresados en materia educativa. 1, el egresado que tuvo un alto nivel de conectividad en su territorio y tuvo con qué pagarlo. El egresado que no tuvo conectividad, pero sí tuvo electricidad y tenía aparato de televisión para recibir la educación a distancia. 3, el egresado que no se conectó porque no tiene conectividad, no prendió la televisión por X razón, a lo mejor ni luz tiene, mucho menos aparato, ¿sí? Pero sí agarró el libro. Pero 4, están también los egresados que el gobierno todavía no encuentra, porque desde el 20 de abril del ciclo escolar pasado, hay 5,5 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el limbo, cuyos maestros, el 20% del total del magisterio, declararon formalmente que no lograron localizar ni a los papás ni a los hijos de esos papás de cada uno de sus grados escolares. Quiere decir entonces que al término de la pandemia habrá 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, no sabemos cuántos alumnos de preescolar, primaria y secundaria que no supimos ni siquiera si es que agarraron el libro. Y eso es dividir al país. Eso es provocarle distancias entre los grupos, las clases y los territorios que no las creíamos superadas, pero íbamos en el camino correcto para lograr esta integración, esta inclusión, esta no tan dividida separación que hay entre los mexicanos, pero por decisiones equivocadas, por terquedades, por ser razón, por tomar decisiones con criterios ideológicos, políticos y doctrinales, y no por tomar decisiones con base en la realidad, vamos a terminar con 4 tipos de mexicanos egresados y lo que sería más grave, con 4 tipos de Méxicos diferentes, Miguel. Muy bien, vamos a dar la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Bien, estamos de regreso aquí en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Bueno, pues platicando ya algunos pormenores muy interesantes con Leonardo García Camarena del Congreso de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ya nos dijo algunos de los ponentes que van a participar los temas. La verdad es que el último está bastante candente, diría yo, y que esperemos que este tipo de temas se vaya como se acostumbra en redes sociales. Hay que ir compartiendo la invitación a todas las personas para que asistan a este congreso, y luego cuando ya termine el congreso y luego cuando ya estén las conclusiones, bueno, pues seguir compartiendo estas conclusiones, porque es importante que más padres de familia conozcan estos conceptos, conozcan todo lo que está sucediendo, porque pues, no es posible que nos quedemos solamente en una parte mediática que nos enteramos a través de los espacios informativos. Creo que hay que profundizar más en el asunto, porque el tema de la educación no es cualquier cosa, es el presente futuro de nuestro país, de nuestros hijos, así que hay que, como dirían algunos, hay que echarle ganitas en el tema. Tienes razón, Miguel. Fíjate que me acordaba de una anécdota que alguien narraba. Ser maestro ante un grupo cuyos alumnos están amarrados de pies, amarrados de manos y con un bozal en la boca, cualquiera. Pero ser maestro ante un grupo cuyos alumnos son inquietos, levantan la mano, se paran, opinan, contradicen, no están de acuerdo, no cualquiera. Ojalá y el actual modelo de gobierno, ojalá y el actual sistema educativo no nos quiera a los mexicanos amarrados de pies, amarrados de manos y con un bozal en la boca, porque entonces vamos a estar en gravísimos problemas como país.
es tanto como decir que el actual gobierno solamente acepta mexicanos tipo mascotas, como lo han dicho ellos mismos, mascotas pobrecitas a las cuales hay que darles de comer. Por supuesto, eso no significa educarlos, eso no significa enseñarles a trabajar, eso no significa enseñarlos a desarrollar un proyecto de vida, eso no significa enseñarlos a superarse a sí mismos y a superar los obstáculos que la vida les vaya presentando en el día a día. Si el gobierno quiere mexicanos amarrados de pies, amarrados de manos y con un bozal en la boca, pero tú que nos estás viendo, tú que nos estás oyendo, no quieres ser de esos mexicanos, no te puedes perder nuestro Congreso Nacional 103, Familia Generadora de Bienestar. A algunos aliados nuestros les molesta, oye Leonardo, pero es que, ¿por qué mejor no se dedican ustedes nada más a dar cursos? ¿Por qué solamente no se dedican a decir qué bonito y rosita es el cielo, qué bonita y rosita es la vida, y qué bonito y rosita es el futuro? Y no se meten en esas broncas. Ah, mira, tú eres aliado del gobierno que nos quiere amarrados de pies, amarrados de manos y con un bozal en la boca. Pues nosotros no estamos de acuerdo. Yo creo que ya es tiempo de que los mexicanos despertemos, ya es tiempo que en el tema educativo los mexicanos nos unamos. Qué bueno que están naciendo expresiones de diferente naturaleza, como Misión Rescate México, como Sí por México, donde con una agenda mínima en la que coincidamos la gran mayoría de los mexicanos, y una de esas partes de la agenda mínima sea la educativa, le digamos al actual sistema político mexicano que así no estamos de acuerdo y lo hagamos a través de foros o eventos como nuestro Congreso, pero también lo hagamos a través de otras expresiones, de otras medidas, de otras alternativas. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que somos una institución centenaria, Miguel, 103 años, nos estamos reformando, nos estamos transformando, nos estamos preparando para una nueva forma de trabajar de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y para ello le hemos pedido a los padres de familia que nos conocen y a los que no también, que se metan a la página UNPF México de Facebook y que nos llenen una encuesta sobre la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Por qué? Porque necesitamos su punto de vista, Miguel, amigos, para hacer de la Unión Nacional de Padres de Familia el instrumento que México necesita para que, desamarrados de los pies, desamarrados de las manos y sin bozal, digamos lo que sí y lo que no de la educación de este país, digamos lo que sí y lo que no del derecho y el deber que tenemos los padres de familia para educar a nuestros hijos conforme a nuestros principios, valores y convicciones, Miguel. Leonardo, ¿cómo te imaginas que digamos el lunes siguiente, sábado 24 va a ser el evento? Ya que pase el evento de la Unión, ¿cuál sería la primera llamada que te gustaría recibir? Me refiero a la reacción del evento. No, pues la primera es imperdible ninguna de las participaciones, me encantó, excelente, se nota que la Unión crece en su profesionalismo y que sin despegar los pies de la tierra, realismo, nos hace todos los días un gran llamado a la acción con sentido de esperanza, porque este país, en muchos temas, pero también en el educativo, puede ser diferente. Nada me gustaría más, Miguel, amigos, que escuchar, que recibir llamadas, mensajes, correos, Twitter, comentarios en este sentido. Perfecto. Ahora, en cuanto me llama mucho la atención lo que dices de hay que estar en la acción, ¿no? Aquí ya a nadie se le permite quedarse totalmente indiferente. Con este evento me imagino que va a ser punta de lanza para que la Unión de aquí se me ocurre un periodo que sería la parte electoral, que ustedes obviamente no entran en la parte electoral, no como institución, pero sí para remarcar este tema, es decir, para alzar más la voz de este tipo de temas a los que aspiran a tener un puesto de elección popular. Estamos hablando de la renovación
de las gubernaturas, de las diputaciones locales y federales. Creo que es importante que a ellos también dirigirse de manera particular, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Miguel, lo acabamos de hacer en estos días previos a la elección de Coahuila del 18 de octubre, en donde frente a candidatos a legisladores federales, a legisladores locales de ese estado, encabezados por la Unión Nacional de Padres de Familia, suscribieron una serie de compromisos en estos temas que vamos a abordar en el Congreso. Y ténganlo por seguro que